Bienvenidos a nuestra Masterclass. Hoy vamos a hacer un gran mapa, una gran radiografía de lo que le está pasando a Occidente. De hecho, el título sugerido por Javier fue El ocaso de los dioses de Occidente. Y esto porque pues hay que revisar exactamente qué está pasando entre Berlín, Washington, la Unión Europea, la guerra con Ucrania y todo lo que implica la militarización. Va a estar muy bueno. Bienvenidos a esta Masterclass. Soy Roberto de la Madrid y esto es lo que siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. За нами правда, за нами Россия. I think it is wise to be prepared for a long war, and it is wise to give Putin the message that we are ready to stay all the time together with Ukraine and that we will constantly support the country. Und es gilt, unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten. Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Determination is never absent. Unfortunately, he can still destroy many lives, many. That is why we need to hurry up. We need the speed of our agreements, speed of our delivery to strengthen our sling, speed of decisions to limit Russian potential. І він спільний максимальне прискорення постачання українським воїнам цієї допомоги. Обговорили сьогодні інші збройні потреби нашої держави, нашого захисту і захисту України і всієї Європи від російського реваншизму. Here together with Germany and Denmark, we will be supplying 100 Leopard 1 tanks, and together with the US and Germany, we will provide Ukraine with Patriot air defense systems, and we are also making a substantial contribution to provide Leopard 2 tanks with ammunition and training. Nothing is off limits. В очередной раз приходится констатировать вовлеченность США в конфликт на Украине. Они поставляют оружие в огромных количествах, предоставляют разведданные, просто участвуют впрямую в планировании боевых операций, обучают украинских военных и представителей различных незаконных вооруженных формирований. Делают это давно, в 22-м и до этого. Именно Вашингтон фактически запретил Киев. Сегодня США и их сателлиты осуществляют против нас готовившуюся долгие годы всеохватную гибридную войну, используя в качестве тарана украинских национал-радикалов. Цель этой войны не скрывается: не только нанести поражение нашей стране на поле боя, разрушить российскую экономику, но и окружить нас санитарным кордоном, превратить в некое подобие страны-изгоя. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias
a usted, siempre a usted, porque bueno, pues usted es el principal protagonista del programa, ya lo sabe, y gracias por estarnos defendiendo ahí en las redes sociales. Gracias siempre. Pues vámonos directo, está con nosotros Javier Martínez, usted lo conoce perfectamente, muy bien, y tiene una gran investigación el día de hoy, tan grande que es una masterclass. Gracias Javier, gracias por estar aquí y por compartirnos tu conocimiento, reflexión, investigación y todo lo que implica la realidad con Occidente. Gracias. Pues el ocaso de los dioses de Occidente. Empezamos con la cuestión de... Dicen que hay una crisis, ¿no?, de armas, Javier, o por lo que tú gustes empezar, pero vámonos por ahí, al toro. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, equipo de Detrás de la Razón. Buenas tardes, oyentes. Me voy a las últimas declaraciones del secretario general de la OTAN, que va a ser promocionado para Premio Nobel de la Paz, el Jens Stoltenberg, en la cual reconoció textualmente la existencia de una crisis militar industrial de Occidente. Sepamos que el grupo militar industrial de Occidente está liderado por Estados Unidos en este cambio de narrativa oficial que ya hemos venido advirtiendo desde esta tribuna desde hace más de un mes, que empezó con el Prime Minister de Polonia, con el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos cambiando el discurso, que ya no era Kiev iba a ganar sí o sí, Kiev podía perder la guerra. El jefe del Estado Mayor Conjunto al New York Times ya en noviembre 2022 advirtió de ello. El secretario naval de Biden, el almirante Daryl Caudle, comandante del Comando de las Fuerzas de la Flota de Estados Unidos, también así lo hizo saber. Este cambio de discurso, que vino acompañado de varios medios, CNN, el presidente del Estado Mayor Conjunto, general McMilley, decía también que la derrota de Kiev ya no es inevitable, es decir, que puede ser una derrota. Ese cambio de discurso, ese cambio de tendencia, que ahora también desde las propias voces de la OTAN, en su representante Jens Stoltenberg, dice que se necesitan más y más inversión de armas, ¿Qué hay detrás de todo esto? A ver, lo sorprendente es que esta dinámica estratégica es que las capacidades militares e industriales combinadas de 30 países, porque la OTAN supone más o menos 29-30 países, pareciera que no es suficiente contra un solo adversario, el ruso. A ver, el propio Josep Borrell, fiel seguidor de aquel otro socialista pacifista, Javier Solana de Madariaga, recordemos quién era, secretario de la OTAN en los años 90, 95, 99, que ordenó el bombardeo de Serbia, esa guerra de destrucción de Yugoslavia. Bueno, pues Josep Borrell también ha dicho en estos días, alto representante de la Unión Europea, que la Unión Europea está actuando más que como una unión económica, es como un brazo portavoz de la OTAN, es decir, ¿quién comanda la Unión Europea? La OTAN. Pues habla de la necesidad de aumentar las inversiones europeas en el sector de defensa, aunque él mismo se olvida de que han aumentado ya significativamente. Tomo datos de la European Defence Agency, la llamada Agencia Europea de Defensa, EDA, ya se incrementaron en 214.000 millones, es decir, un incremento del 6% respecto al 2020, una tasa de crecimiento la más alta desde el año 2015. Todos estos incrementos en sacar estocaje, el quedarse sin stock de cara a transmitir armas a Ucrania, teniendo en cuenta que, Estados Unidos ya logró, con la voladura de los dos gaseoductos del Báltico, que también hablaremos de ello, ya logró imponerse a los europeos sin que Alemania dijera nada en ese acto de terrorismo de Estado, logró imponer su gas frente a la competencia del gas ruso. Es decir, aquí los que predican el liberalismo de libertad de mercados
a fuerza de bombas y cañonazos, respetan el libre mercado. Segundo, no solamente con el gas, sino también lo pretenden con el petróleo, pero es que aparte de eso, de convertirse en un proveedor gangsteril a la fuerza frente a los precios que teníamos en Europa, proveedor de todas las energías, también se colocan como proveedor de armas en el futuro, porque está sacando todo el parque antiguo, los países de la OTAN, de la Unión Europea e incluso de Estados Unidos, para nutrirse en el futuro de nuevas fabricaciones de armas que se producirán evidentemente de Estados Unidos, venta de armas de los complejos militar industrial de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Es decir, de una autonomía que tenía la Unión Europea estamos pasando a un vasallaje más absoluto. Yo estoy pensando ahora mismo en lo que dijo el militar más condecorado de los Estados Unidos, el mayor general del Cuerpo de Marines, Smedley Butler, que tiene un libro que a todo el mundo recomiendo si se puede hacer con él, que se llama La guerra es una estafa, War is a Racket, en el cual este Mayor General Smedley Darlington Butler, que vivió del 1881 hasta el año 1940, tiene frases tan jugosas como que dice el propio militar más condecorado, con 2 medallas de honor: tengo el sentimiento de haber actuado durante todo este tiempo de bandido, altamente cualificado al servicio de los grandes negocios de Wall Street y de sus banqueros. Otra frase del libro también dice: I might have given Al Capone a few hints. Podía haber dado algunas sugerencias incluso a Al Capone. Es decir, y esto lo dice el general más condecorado de los Estados Unidos, el Mayor General Smedley Butler. Todo este negocio de las armas, después del negocio de la suplantación de un concurrente de las energías a Europa por otro, en este caso Estados Unidos, y esta prédica continua del propio Jens Stoltenberg, del propio Josep Borrell, da que pensar que lo único que están buscando en esta guerra, que es una guerra curiosa, porque al contrario de que lo que decía Sun Tzu, aquí lo que hay es, como decía Sun Tzu, la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. ¿Qué quiero decir con esto? Porque ha habido mucha larga preplanificación durante mucho tiempo. Pensemos que el conflicto ya reconocido por Stoltenberg de la guerra civil en Ucrania es desde el 2014, pero la planificación venía de antes. Un golpe de Estado en Maidán no se hace de la noche a la mañana. Si bien fue una larga planificación durante mucho tiempo, que llegado al momento del conflicto solo se tenga una vaga idea de los objetivos políticos que se quieren lograr, porque no tienen un conocimiento real de cómo lograrlo, salvo los económicos, ojos, lo que he dicho de suplantación de concurrente energético y suministrador y hasta el fin de los tiempos de armamento por parte de Estados Unidos. Pero la geoestrategia la tienen un poquito confundida este imperio de Estados Unidos en decadencia, porque no tienen un conocimiento real de cómo lograrlos y, lo que es peor, no tienen una estrategia militar real. Las victorias, y esto para terminar esta parte, sus victorias siempre se han logrado, las de los Estados Unidos, contra oponentes infinitamente más débiles y siempre dejando un legado de caos y de desorden. Pensemos en Irak, en Irán, Afganistán, la división de Corea, el intento en Cuba malogrado a pesar de años y años y años y años de sanciones, Venezuela 3/4 de lo mismo. Y yo pienso en los pueblos eslavos que se están masacrando, ucranianos de un lado y ucranianos de otro y rusos, que la estrategia militar rusa con respecto al conflicto de Ucrania es esencialmente inexistente, es decir, tiene mucho de cinismo, tiene mucho de prescindibilidad del pueblo ucraniano. Ya lo desarrollaré después hasta con un mapa de cómo se puede ir desarrollando las futuras intervenciones de la OTAN sin parecer que son de la OTAN en suelo ucraniano, incluso la partición de Ucrania. Tirar de la cuerda hasta el límite, alargando el conflicto lo máximo posible, esa es la única estrategia que tienen, y avanzar más que por objetivos, por condiciones. ¿Qué son otras condiciones? ¿Qué son estas condiciones sino objetivos?
mantener el conflicto ad libitum, es decir, hasta el máximo de lo deseable, sin encadenar un conflicto nuclear. Otra condición, que se escale el nivel del conflicto sin llegar nunca a un punto de ruptura. Y la otra condición es que la contención de este conflicto llega al tope de que hubiera un conflicto nuclear que pudiera implicarse los Estados Unidos directamente. Entonces, si queréis, luego desarrollo más todas estas ideas. Genial, pues, oye, entonces lo que estás diciendo es que mientras nunca se llegue a un punto de inflexión, o sea, un punto de rompimiento y de quiebre en una confrontación total con la otra grande potencia, pues ellos van a seguir haciendo su negocio, ¿no? O sea, es macabro lo que estás denunciando, Javier. En las investigaciones que también hiciste, está la posible partición de Ucrania, del cual ya veníamos hablando, del cual tú ya venías hablando. ¿Qué sabes de esto? Y que probablemente si se parte Ucrania es porque se reunieron en secreto. ¿Qué nos puedes decir de esto, Javier? Yo querría dar voz a una noticia que no ha circulado y se ha callado, y el propio diario no lo ha vuelto a publicar. Es como si le hubiesen tapado la boca, textualmente. Es un diario, según mis amigos de Suiza, economistas y juristas internacionales, dicen que es de los mejores diarios más serios de Zúrich. Es el Neue Zürcher Zeitung, el nuevo diario, el nuevo Gaceta, el nuevo diario de Zúrich, el Neue Zürcher Zeitung, publicó una información. Esto era en enero, en la primera quincena de enero, ningún medio lo ha sacado, en la cual supuestamente en el viaje que hizo Barnes secretamente a Kiev, también visitó secretamente Moscú para hacer un ofrecimiento de Joe Biden a Vladimir Putin, en el cual se le llegaba a prometer o a entregar este 20% conquistado de Ucrania. Esto lo han negado después, y el Neue Zürcher Zeitung jamás ha pronunciado sobre este tema. La OTAN, como está en estos momentos, y lo que he dicho antes de los propios estocajes de la OTAN no podrá lograr ese equilibrio de fuerzas que tú comentabas, al menos no antes de unos años. Rusia no tiene interés tampoco en tal solución, ya que está logrando sus objetivos sobre el terreno, y solo Rusia, en este caso Moscú, en estos momentos, podría decidir si, cuándo y cómo poner fin a este monstruoso conflicto. Las fuerzas tendrían que alcanzar, tú decías, un equilibrio estratégico, o que bien exista un acuerdo de ambas partes, pero el punto de vista ruso es que después de haber sido engañado tantas veces, y además reconocido con escarnio por parte de los líderes occidentales que firmaron con él los acuerdos de Minsk, estoy pensando en François Hollande y en Angela Merkel, en la cual han reconocido a medios públicos alemanes y franceses que los acuerdos de Minsk I y Minsk II eran un intentar prorrogar el tiempo para intentar fortalecer una tercera contraofensiva ucraniana. No olvidemos que había una guerra civil en el 2014, desde el 2014, desde el gobierno de Kiev hacia los autonomistas, que no separatistas, no querían la independencia de Ucrania, de las repúblicas autónomas del Donetsk y de Lugansk. Y todo eso hace que hoy día sea muy difícil desde el punto de vista ruso, que además ha sido asumido como una guerra de supervivencia de la nación rusa, que se pueda llegar a un pacto si no hay algo importante para parar esto. Y mucho me temo que para derribar este marco estratégico, lo que se está pretendiendo ahora es imponer un freno al lento pero inexorable avance ruso para ganar más tiempo. Es decir, todo esto que de preparar operaciones antes del verano, estoy pensando que Rusia tiene entre 12.000 a 15.000 carros de combate operativos, según mis datos. Luego está el tema de la capacidad también de Rusia, la capacidad de su, ¿cómo decirlo?, no solo de los misiles balísticos,
sino de su balística, hablando propiamente de su capacidad para atacar, que ha pasado de 1-3 a 1-19. ¿Qué quiero decir de 1-3 a 1-19? Que mientras que las balas, por decirlo vulgarmente, que pueden disparar los ucranianos están en ese 1, empezó la guerra dosificándose por parte de Rusia superando esa capacidad de balística en 3-1 y ahora está en 19-1. Si a esto le unimos lo de los carros de combate, que lo que se está prometiendo o lo que se está diciendo que se va a entregar a Ucrania por parte de Estados Unidos, por cierto, carros de combate que serían Abrams reciclados, ya sean tanques del ejército americano más antiguos o bien de la Marina restaurados o bien una versión distinta, y esto se está haciendo en Ohio, curiosamente, donde la célebre y acallada durante más de 15 días explosión de los trenes. Entonces, no se podría entregar. ¿Cómo que se está haciendo en Ohio, Javier? Sí, las informaciones que tengo es que, y además ahí ha estado la secretaria de Estado del ejército norteamericana, Christine Borgmuth, están en una base, en una planta de tanques, en una ciudad muy pequeñita de Ohio que se llama Lima, como la capital del Perú, Lima, Ohio. Hay una base propiedad del ejército de los Estados Unidos que está operada por la empresa General Dynamics, y allí se ha personado la secretaria del ejército norteamericano, Christine Borgmuth, y ha hecho declaraciones a un medio norteamericano, que yo sigo todos los medios, de Associated Press, y está siendo tendencia ahora, porque está también en este cambio de narrativa oficial, y dice textualmente esta secretaria del ejército norteamericano que hasta finales del 2023 o principios del 2024 no estarán operativos estos tanques que se quieren proporcionar por parte de Estados Unidos, y repito, tanques del ejército antiguos, y que se están, ¿cómo decir? Si tiene una capacidad de producción de 33 tanques al mes y se tienen que reciclar estos tanques antiguos o viejos, pues cuando quieran reciclarse los 30 que se han prometido, no podrán llegar hasta finales del 2023. Y las declaraciones de esta señora decían: todavía estamos buscando opciones, lo digo textual, para exactamente saber qué variante de tanques proporcionaremos a las fuerzas ucranianas. Es decir, se está sacando material viejo, no solamente de los estocajes de la OTAN para dejarles vacíos a los países europeos y que tengan que comprar nueva producción al complejo militar industrial de Estados Unidos, sino que se está sacando, con perdón, la chatarra de Estados Unidos para llevarla a Ucrania. Y estos son datos que tengo de horas de medios y directamente fuentes militares norteamericanas. No lo dice el Pravda ni lo dice el Kremlin. Oye, Javier, entonces podemos decir que hay indicios de que sí hubo una propuesta de parte de Estados Unidos de repartirse Ucrania, de una reunión en secreto. Yo doy mucha certeza o firmeza a un periódico que tiene una reputación de años y años en seriedad en sus fuentes. Hay esa hipótesis, además confirmada por lo que luego puedo decir de que es lo que está preparando la OTAN en este avance hacia adelante para parar el avance inexorable de Rusia ante la negativa de Rusia. Es que claro, cuando eso se produjo, volvamos a las fechas, era primera quincena de enero. Curiosamente, luego ya en ese niet de los rusos, supuestamente, vino el 25 de enero Biden a decir: damos los 30 o 31 tanques Mi Abrams a estos tanques viejos a Ucrania. Hasta entonces había un veto sobre los tanques. Es decir, yo estoy haciendo una deducción lógica y estoy dando
fiabilidad a la fuente del Neue Zürcher Zeitung. Repito, periódico que se puede ver en esa quincena, que lo publicó en primera página como supuestamente en un viaje secreto en enero, Barnes, comandado por Joe Biden, había viajado no solo a Kiev, sino también a Moscú. Javier, me gustaría que nos hablaras de dos cosas que van unidas. La historia y la narrativa que nos ha contado Occidente de su dominación y el fracaso y el ocaso, porque esto va así como un sube y baja, y creo que es muy importante. De hecho, por eso sugeriste el título de hoy para el programa. Entonces, creo que aquí está el core, ¿no? El corazón del asunto. Sí, yo te diría que hasta ahora toda la narrativa de poderío que ha tenido Occidente, bueno, ya Occidente es una metáfora para decir el poderío, el liderazgo unipolar de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Se ha basado fundamentalmente en tres patitas. La dominación estadounidense o su hegemonía de imperio USA ha tenido tres activos que ya hace tiempo que los está perdiendo. El primero es el poder del dólar, el segundo el poder de las armas y el tercero el poder de la comunicación. Si me voy con el poder de la comunicación, la idea clave es Estados Unidos como la patria del bienestar, del American Way Life, de las oportunidades y de la libertad. Incluso los más izquierdistas, dicho entre comillas, demócratas de Nueva York, están expulsando de Nueva York hacia más arriba, hacia Canadá, no sé si terminarán en Alaska, a toda la inmigración, porque eso de American Way Life, pues ha quedado atrás. Si me voy al primer punto, el poder 91, ha ido perdiendo fuerza inexorablemente debido a que cada vez incluso el liderazgo ha sido peor y lo voy a señalar ahora. El poder del dólar, aunque obviamente todavía es fuerte, está ampliamente muy cuestionado ya y por economías rivales, por economías de lo que llamamos el sur global, que están ligadas entre sí, entre la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, y los acuerdos y de relaciones que tienen países de Latinoamérica, que tienen países de África y que tienen países de Asia, no solo con China y con Rusia, sino con la India, que luego veremos que es un pilar fundamental para pasar de esta ya para mí muerta situación de unipolaridad a algo que debe también morir, que es la bipolaridad China-Estados Unidos, que no deja de estar o de estar todavía dentro del globalismo mundial, a pasar a una trilateralidad en la cual uno de los pilares sería la India y el movimiento de no alineados. Entonces, cuando yo decía que lo dice también un analista que he estado siguiendo desde hace tiempo y estos días más, es un analista que vive en Estados Unidos, es de origen ruso, Andrei Raevsky, que la guerra en Ucrania, dice él, y yo lo digo textual porque es copyright de él, la guerra en Ucrania en curso revela la miopía política de los líderes de Washington. Y ahí vuelvo a sacar la frase de Sun Tzu, la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota. ¿Por qué? Porque si vemos todo lo que ha analizado este hombre de las victorias, contra quién han sido, la falta de estrategia que he dicho antes, que se basa más que en objetivos estratégicos en condiciones límites, lo que estoy viendo es que las fuerzas de Occidente, como dice también otro analista que sigo, Lucio Caracciolo, tienen dos alternativas, yo me atrevería a decir una tercera. Esto lo dijo en el diario italiano La Stampa y en el diario Limes. Dijo, de seguir así, se va a tener que elegir entre una catástrofe, es decir, la catástrofe sería el enfrentamiento ya directo entre USA, OTAN y Rusia. Hay un enfrentamiento indirecto entre los 29-30 países que forman la OTAN y Rusia, lo estamos viendo, pero esto ya sería la catástrofe, el enfrentamiento directo. Y luego lo otro sería la vergüenza, la victoria de Rusia. Para mí hay un tercer escenario, es congelar en el tiempo necesario este conflicto, congelarlo,
un abajo o parar las armas, para inventar una convivencia pacífica entre rusos y ucranianos. Estoy pensando, por ejemplo, en las dos Coreas. Cuando hubo la guerra de Corea, hoy día las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, pues aunque son tensas, mejor dicho, son relaciones que se desarrollan. Porque yo no creo, repito, que la OTAN pueda lograr nada en un par de años y mantener, después ya desde el conflicto del 2014 en Ucrania, estamos en el 2023, mantener otros 2 años más, 2025, este conflicto, lo veo brutal para Ucrania, en primer lugar, brutal para los ucranianos de uno y otro lado, para los eslavos y para los europeos. Y la contraofensiva ucraniana en primavera-verano, pues eso es como la pasarela de moda que tiene a veces muchas expectativas y la realidad es que los tanques que se van a llevar, estos Abrams viejos reciclados, que lo mismo no llegan hasta finales de año, los tanques ligeros de infantería, los Bradley, los carros de combate principales, los Challenger y sobre todo los Leopard, ¿qué es lo que van a hacer? Crear una ofensiva basada en un poco más de velocidad, un poco más de movilidad de las tropas empleadas, van a tratar de acortar la distancia entre las líneas de fuego y Crimea, pensando que Crimea está realmente fortalecida como búnker de búnkers, porque lo ha aprovechado el ejército ruso desde su reestructuración. Por lo tanto, ha habido una fortificación de las líneas que conducen a Crimea. Solo para terminar, pensemos en algo tan básico como que el ejército ucraniano tira y gasta en torno a 40.000 proyectiles al mes y el ejército de Rusia 150.000 proyectiles al mes. Es decir, la potencia de fuego rusa se ha incrementado porque el oso ruso ha ido desarrollando su potencia militar no desplegada desde el primer momento, ha pasado de ser de 3-1 a 19-1, lo que decía antes. Es decir, los ucranianos, con todas las fuerzas de la OTAN, dando 40.000 tiros de proyectiles al mes y los rusos 150.000 proyectiles al mes. Antes del verano, la hipótesis que hemos comentado fuera de cámaras, que te he dicho de poder la OTAN hacer esa hipótesis que me parece arriesgadísima, una entrada fraterna, y digo fraterna entre comillas, del ejército polaco en una región ucraniana que se llama Galicia, que es como Galicia, la Galicia ucraniana, quizás incluso hasta Kiev, pero sin implicar el mecanismo automático de la OTAN, es decir, eludiendo los riesgos del artículo 5. Esto ya no se lo traga ni el más inocente Putin de antes del 2014. Es decir, Ucrania está concentrando en la línea de batalla. Se están concentrando, hay unos ejercicios, hay un mapa que os he pasado de dónde pueden ir los tiros. Ese mapa que va desde el mar Báltico hasta el mar Negro es la línea de corte de cómo se puede producir esta operación en el verano de la OTAN. Un mapa en el cual se veía desde Kaliningrado exactamente. Ahí podemos observar perfectamente cómo la línea roja es esa línea roja que va desde la Federación Rusa hacia Crimea y cómo la OTAN pretende, según mis informaciones, una operación o dos operaciones o una u otra. Es decir, hay una dualidad de operaciones, o bien un ataque de Polonia a Bielorrusia y por lo tanto ahí sí hay una cláusula automática de defensa de la Federación Rusa con Bielorrusia y atacaría a Polonia. No quiero ni pensar que Varsovia pudiera volver a ser destruida. Ya fue destruida, ya fue carne de cañón entre rusos y alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, y parece que Polonia no ha aprendido esas lecciones de cómo puede una ciudad como Varsovia ser destruida.
¿qué se buscaría? ¿Qué se buscaría con esa intervención? O bien la intervención vía ataque a Bielorrusia, y por eso hay unos ejercicios conjuntos, y el presidente de Bielorrusia acaba de decir que no atacaría a ningún país de la OTAN salvo que fuera atacado su propio territorio. Y hay unos ejercicios estos mismos días desarrollándose entre rusos y bielorrusos. Y se están concentrando tropas rusas en la frontera que vemos allí, la frontera de Rusia con tanto en la zona norte de la Federación Rusa de Kaliningrado, como concentración también en las fronteras, sobre todo en la parte de la Federación Rusa de Kaliningrado. ¿Qué significa? Javier, aquí estoy viendo el mapa que enviaste. ¿Qué significa que hay una línea roja entre la Federación Rusa, el territorio de Federación Rusa, que es la flota del Báltico, ahí en Kaliningrado, hasta abajo, hasta Tiraspol, pero junto a la línea roja hay una banda así como sombreada, y esa banda sombreada es como muro electromagnético? ¿A qué se refiere? O sea, ¿Rusia tiene un muro electromagnético o la OTAN o ese muro no sé, ¿eso qué es? Bueno, yo aquí diría o preferiría decir que independientemente de lo que tiene la OTAN y de lo que tiene Rusia, que no he podido constatar fehacientemente al 100%, se puedo intuir lo que tiene cada uno por las informaciones y los estudios que hago, la realidad de lo que se busca es que sería el campo de operaciones o el teatro de operaciones de un enfrentamiento que ya ligaría directamente a Polonia contra Bielorrusia y tomando parte de Ucrania en ese territorio que he dicho de Galicia, que serviría para que Ucrania tuviese una retaguardia protegida y lo concentrase todas sus tropas. Llamar tropas de Ucrania no son solo tropas de Ucrania. Ya veremos luego en el parte de bajas que tengo de un general francés, Dominique de la Barde, que es el único que se ha atrevido a dar un parte de bajas tanto de Ucrania como de Rusia, luego lo comentamos, es la manera en la que se desarrollaría ese conflicto en el verano y concentraría todas sus tropas Ucrania en la línea de batalla contra Rusia, tendría ese apoyo logístico cercano del suministro de activos de la OTAN, tendría una retaguardia protegida y tendría un apoyo de artillería considerable. Pero ¿esto qué es lo que haría? También haría que se crease un protectorado polaco sobre Galicia, la antesala para mí de la partición del país, lo que haría, por otra parte, más aceptable la pérdida definitiva del Donbass y de Crimea y prolongar aún más el conflicto. Yo no sé hasta qué punto en el Kremlin y las distintas facciones y los distintos partidos, porque dentro de unos días, igual que hubo el discurso al Estado de la Unión por parte de Joe Biden y luego veremos las encuestas que hubo, si es que nos da tiempo, también se va a producir dentro de unos días ese discurso de Putin hacia la Asamblea Rusa con una previa reunión con todos los otros partidos que no son el partido gobernante ruso. La realidad es que ese acto, para mi entender, según lo que hay facciones en Rusia, sería, independientemente de lo que lo quieran vestir como no un acto directo de la OTAN, que no es el artículo 5 del tratado, eso permitiría que Rusia, yo me pregunto, ojo, que Rusia pudiese lanzar un misil contra Varsovia y otro contra Kiev, y entonces el escalado sería totalmente distinto. Bien, qué interesante lo que nos estás explicando. Oye, Javier, y aparte, como si faltara poco, todo este caos se enfrenta a otro monstruo, que es lo que ya también hablabas al principio, la división dentro de Estados Unidos. ¿Cómo afecta esa división? ¿Cuál es esa división? Y sobre todo en el campo y en el teatro de operaciones militares, ¿cómo afecta esa división que se vive en Estados Unidos y que sin duda pues repercute en las decisiones en Ucrania, en la Unión Europea, en la OTAN, en los gasoductos? Javier. Voy a daros las últimas
primicias o novedades que ha habido que tampoco en la prensa, al menos en la prensa y en la televisión española, es como si no existiera. Son hechos que están en el metaverso, pero no están en la realidad. Se ha producido estos días 11 republicanos comandados por Matthew Lewis. Matthew Lewis es Matt Gaetz II, que es republicano en la Cámara de Representantes por Florida, una propuesta, una resolución ante la Cámara de Representantes, pero además con un claro manifiesto de decir stop a enviar no solo armas, sino más dinero a Ucrania. Y lo dicen no solamente este republicano Matt Gaetz, sino 11 republicanos a los cuales se van uniendo más. Stop, ya hemos dado 110.000 millones de dólares. Stop, no vamos a dar más dinero cuando es necesario para los propios estadounidenses. Bueno, teniendo en cuenta lo de Ohio, debe ser que se puede pasar un desastre como el que ha pasado en Ohio y no salir en la propia prensa o detener estos demócratas. Hoy ha sido, o ayer, el presidente Biden es cuando ha hecho mención a lo de Ohio. Pero ya digo, hay republicanos en contra. Hay un manifiesto en Alemania que se ha colgado en change.org de varios políticos y miembros de iglesias evangélicas. Estoy pensando, ese manifiesto lleva en alemán el título Manifeste für den Frieden, Manifiesto para la Paz, que lo firma o lo inicia en una vieja feminista, antigua feminista, Alice Schwarzer, también la esposa de Oscar Lafontaine, también editora de Emma y que ha abogado por negociaciones tempranas, dirigiendo una carta a Olaf Scholz, que se llama Sarah Wagenknecht-Niemeyer. También firma por la parte de la Iglesia Evangélica Alemana Margot Kessmann, que ha sido expresidenta del Consejo de las Iglesias Evangélicas Un Alto el Fuego. También hay un exgeneral del ejército alemán, exgeneral de la Bundeswehr, Erich Watt, en el cual dice, en esta situación militar, en este estado de situación militar, no se puede lograr una victoria, una solución militar a corto plazo, por lo tanto es necesario este stop. Es decir, vemos que se están produciendo voces críticas en el seno de Estados Unidos, en el seno de Alemania, pero en los medios occidentales niente. En España, ninguno. No sé si en México recibís informaciones como estas, pero es como si, y yo cito las fuentes porque pareciera sino que me lo invento. Entonces digo el periódico, digo los nombres en los respectivos países en su idioma, donde lo pueden ver, todo esto, además, en esta operación que es psicológica que está intentando la CNN en este cambio de discurso que ya he dicho desde mediados de enero, en el que quiere hacer creer a Putin que la mejor manera es que habría un alto el fuego, pues siempre que Putin se retirase al 100% de los territorios que antes eran repúblicas autónomas. No me cansaré de decir que solo pedían autonomía y respeto dentro de la integridad ucraniana, y que hubo una guerra civil con muertos entre ucranianos, y que ahora ya son repúblicas independientes reconocidas por el Kremlin, como son las de Donetsk y Lugansk, y por supuesto la anexión, que yo creo inexorable, de Sebastopol y de Crimea, que para mí, y con eso no quiero que nadie me tilde de nada, sería el equivalente a una Wiedervereinigung, una reunificación, igual que los alemanes de la República Federal Alemana pidieron, queremos reintegrar a los alemanes del este, los rusos acogieron a los crimeanos y a los de Sebastopol, que mayoritariamente querían seguir perteneciendo a la que había sido históricamente, desde la conquista de Catalina II, zarina de Rusia, a el Kanato tártaro en el siglo XVIII, porque antes de ser ucraniano, dado en la época de Khrushchev, antes fue durante siglos
ruso porque lo conquistaron los rusos a los tártaros, y los propios habitantes en el derecho de autodeterminación de los pueblos han dicho esa anexión en época soviética no la aceptamos porque no aceptamos la legalidad soviética y sí queremos una unión con Rusia. Entonces yo entiendo que va a ser muy difícil, por más que la CNN quiera hacer ese... También es verdad que el plan de reconstrucción que se plantea para Ucrania es, ya tenemos por una parte las ventajas energéticas de colocar nuestro gas carísimo, gas natural licuado, y nuestro petróleo, que a veces es hasta derivado del propio de Rusia, pero lo colocamos más caro a los europeos. Les vamos a colocar a los europeos, que son hermanitas de la caridad, un armamento que van a tener que comprar sí o sí, a pesar de existir industrias europeas de armamento, se lo van a comprar a Estados Unidos. Pero es que ahora el plan de reconstrucción de Ucrania va a ser, vamos a hacer entre comillas un plan Marshall con el dinero incautado a los rusos de sus reservas en distintos, que eso es una incautación en derecho internacional, y con ese dinero que hemos incautado a los rusos se lo daremos a los ucranianos, y a los europeos que quieran sus empresas trabajar en la reconstrucción de Ucrania les diremos sí, y siempre y cuando hayáis dado armas, os hayáis desabastecido de armas o de dinero para Ucrania, y en proporción a lo que hayáis dado podréis participar en la reconstrucción de Ucrania. Oye, Javier, qué tremendo, ¿no? Porque es un negocio, como esto ya lo habíamos hablado en emisiones anteriores, es pues negocio redondo, ¿no? Destruyo, congelo la guerra y luego reconstruyo, y algo así como lo que pasó en Irak o en Afganistán, y luego huyo. Y en este tipo de operaciones psicológicas por parte de las inteligencias y de la prensa, también se esconden partes de guerra. Tenías por ahí un parte de guerra de bajas, ¿no? Que no se habla mucho. Ese me interesaría escucharlo. Yo tengo un balance de pérdidas de hace ya 15 días o 20 días, no lo he sacado hasta ahora, es decir, que entiendo que las bajas han ido a más de ambos lados, pero este balance de pérdidas lo está dando, ojo, no lo está dando un general ruso, ni alguien prorruso, ni nada que tenga que ver con Rusia. Lo está dando un general francés, nombre y apellidos, Domingo de la Guarde, sería con W. Ha sido o ha dirigido unidades de la Légion étrangère, de la Legión extranjera. Ha sido de cazadores alpinos. Es un miembro formado en la escuela militar, en la École Militaire de Saint-Cyr. Alguien, por así decirlo, muy poco sospechoso de ser un agente ruso, porque aquí hablamos de agentes rusos, no, pero no es como si no existieran agentes americanos. Bueno, la cifra de bajas que ha dado por los estados mayores, teniendo en cuenta esta desproporción del fuego que realiza cada uno de los oponentes, que yo antes decía que ha pasado del 3-1 solo en balística al 19,1. Estos datos, como lo tenía de casi un mes, él hablaba de una superioridad de fuego de 8-1, es decir, son datos antiguos, pero con estos datos antiguos que nadie comenta, y basándose en algo que los militares sí se basan, es la superioridad de fuego de un ejército frente a el otro ejército, fuego de artillería, fuego de misiles crucero, fuego aire-tierra, fuego de protección aire-tierra, y con una proporción de 1-8 y también de superioridad rusa en la guerra de drones. Me voy a la parte ucraniana. Repito, esto de hace un mes. 157.000 soldados de las fuerzas aéreas ucranianas y batallones neonazis muertos, 234 instructores de la OTAN, concretamente de USA y de UK, 2.458 combatientes de la OTAN, fundamentalmente de Alemania y de Polonia, 5.360 mercenarios extranjeros. Por lo tanto, estamos hablando de unas cifras de hace un mes que todavía no llegaban a los 200.000. 234.000 heridos, 17.230 presos, y ahora hablo de las pérdidas de armamento. 302 aeronaves,
212 helicópteros, 2.750 drones, 6.320 tanques y vehículos blindados, 7.360 obuses y sistemas de artillería y 497 sistemas de defensa aérea. Vamos a compararlo con los muertos del otro lado. Es terrible tener que hablar así, pero la realidad que estábamos viendo entre soldados de un lado, neonazis, combatientes y mercenarios, no llegaban a los 200.000. Por parte de Rusia, 18.480 muertos. Los heridos, que en la parte ucraniana eran 234, por parte de Rusia, 44.500. Los presos, 17.000 ucranianos, 323 rusos. Aeronaves que han perdido los 23 aviones han perdido los rusos frente a 302 los ucranianos. Helicópteros han perdido los rusos 56 frente a 212. Drones han perdido los rusos 200 frente a 2.750 drones los ucranianos. Tanques han perdido los rusos 898 y vehículos ligeros, tanques y vehículos blindados, 898 frente a 6.320. Obuses, ya termino, han perdido los rusos 427 frente a 7.360. Y por último, sistemas de defensa aérea, 12 han perdido los rusos, hablo de cifras que ya tenía desde hace un mes, a 497 sistemas de defensa aéreo. Esto lo ha dado también en canales privados alguien que se puede consultar, un experto en defensa francés, que habla en universidades, que tiene como @Strapol, pero repito, la fuente es de Dominique de la Barde, general francés que dirigió unidades de la Legión extranjera y de cazadores alpinos. Oye, Javier, con estos datos que dices, ¿qué espera Rusia para terminar la guerra entonces? Rusia, una guerra, quien la inicia, en este caso la inició porque había una tercera ofensiva, que ya era la tercera del gobierno de Kiev contra una parte de Ucrania en esa guerra civil del 2014 tras el golpe de Estado. Lo que está esperando es, si bien ha tenido un primer intento de creerse que se podía lograr la paz con Occidente, yo creo que Rusia desde febrero del 2022 comprendió demasiado tarde que Occidente no negocia de buena fe, y sobre todo es escarnio como presidente de un país de escuchar a Angela Merkel en las publicaciones alemanas y a François Hollande en las publicaciones francesas, que todo lo de los acuerdos de Minsk 1, Minsk 2 con Poroshenko por Ucrania, con Hollande, Merkel y Putin, en eso todo era un comparte espera para poder ir preparando a Ucrania para su tercera ofensiva de recuperación y aplastamiento tanto de Crimea como de las repúblicas autónomas entonces de Donetsk y de Lugansk. Yo estoy también pensando qué buena fe puede pensar Rusia cuando luego además estos días, y esto lo va a llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el periódico alemán Berliner Zeitung, el diario berlinés Berliner Zeitung, de fecha 14 de febrero, habla un experto, además premio Pulitzer, norteamericano, Seymour Hersh, conversando con el analista alemán Fabian Scheidler, y el titular era, lo traduzco del alemán: Joe Biden hizo estallar el Nord Stream 1, Nord Stream 2 porque no confiaba en Alemania, es decir, prefiere que Alemania se congele a que Alemania tenga una unión y desarrollo económico y por lo tanto Europa en Eurasia con Rusia. Y esto, estamos hablando que fueron 8 bombas las que destruyeron 3 de los 4 principales oleoductos Nord Stream 1 y 2, que esto se hizo que una conferencia de prensa en la Casa Blanca el 7 de febrero, invasión rusa 24 de febrero, 7 de febrero, conferencia de prensa en la Casa Blanca de Joe Biden con Olaf Scholz, en la cual anunciaba como si tuviese la bola de cristal: Estados Unidos detendría el Nord Stream
sí o sí si Rusia invade. Es decir, te destruimos tu infraestructura, Alemania, si Rusia invade Ucrania. Y el presidente de un país que se supone soberano, Olaf Scholz, se queda de piedra en esa rueda de prensa en la Casa Blanca el 7 de febrero. Pero es que ya antes, semanas antes, la secretaria de Estado adjunta Victoria Nuland, la célebre Victoria, la señora de las galletitas de Maidán, en declaraciones similares, estoy intentando buscar estas declaraciones para no decir algo que no sea lo que ella dijo, en diciembre del 2021, junto con el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, convocó una reunión de trabajo del grupo del Estado Mayor Conjunto, de la CIA, del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, en un edificio contiguo a la Casa Blanca, que yo desconocía, y me acaban de confirmar mis informadores que hay un túnel secreto entre la Casa Blanca y este edificio de oficinas ejecutivas, y que en la parte superior de este edificio hay una oficina para un grupo externo al gobierno, es decir, nadie lo ha elegido, externo al gobierno, secreto de asesores, llamado Junta Asesora de Inteligencia del Presidente. Pues bien, diciembre del 2021, porque las fechas son muy importantes y las declaraciones que se dicen para que no se olviden. Victoria Nuland, con toda esta caterva de agentes de inteligencia del presidente, son los que dan inteligencia al presidente Joe Biden. Gracias a ellos, Joe Biden actúa con inteligencia. Y dice, examinaremos lo que haremos si Rusia fuera a la guerra. Y 3 meses antes de la guerra, eran las Navidades del 2021, ya se estaba preparando y viendo las posibilidades de dinamitar el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Entonces, tú me preguntas, ¿y cuándo va a parar Putin esto? A mí me encantaría que se parase, que terminase ya la guerra. Estoy en contra de todas las guerras, porque todas las guerras son nada más que la cortina de negocios de armamento, negocios por lo que he dicho antes de ese general más condecorado, es decir, cuando ha hecho operaciones en el mundo es porque Wall Street y porque los banqueros, aunque parezca conspiranoico, lo dice este señor, el general Smedley Butler, war is a racket, la guerra es una estafa. Yo estoy en contra de la guerra, pero cuando me preguntas ¿por qué no lo para Putin? Porque también Putin se está beneficiando de esta situación, a la cual, para mi parecer, no tendría que haber hecho nunca, aunque también es verdad, si no lo hubiera hecho, la ofensiva, la tercera ofensiva, habría aplastado a sangre y muerte definitivamente a los rebeldes que había en la zona de Donetsk y de Lugansk, que también había cifras que nadie ha llevado a la palestra y que ya hay ONGs que hablan de crímenes de guerra también por la parte del gobierno de Kiev. Pues imagínate una reunión secreta por debajo de la Casa Blanca y tremendo. Y justamente también se barajaba que, Simon Hersh decía que fueron entrenados las fuerzas de buzos especiales en Panamá y luego los mandaron ahí en un ejercicio al mar Báltico y no pusieron las bombas para detonarlas en los días siguientes, sino con meses de anticipación, ahí ya las tenían puestas. Faltaría que se desacreditara por completo ese artículo o se le diera validez por otra fuente. ¿Qué pasó? ¿Quedó congelado? Esas eran las preguntas. ¿Queda congelada la información que filtra un premio Pulitzer, un viejo lobo del periodismo, que empezaron a tildar de loco ya desde hace algunos años? ¿Qué pasará con eso? Queda pendiente, Javier. Y la última pregunta, bueno, hay muchas más, pero ¿cómo todo esto nos los puedes dibujar en esta masterclass, en una obra maestra, El ocaso de Occidente? O sea, ¿cómo traducimos toda la información que nos das para hacer la novela de El ocaso de Occidente, Javier?
Pues empezando por a este premio Pulitzer que ya le tachan de loco, que para desprestigiarle, primero es la descalificación ad personam, es una estrategia dialéctica, primero descalificarle como persona para anularle como voz. Estamos viendo que la militarización lo que va a traer es un incremento de la persecución, la remilitarización de Polonia, del Japón, de todo lo que se está buscando la unipolaridad por permanecer como mundo unipolar, es lo que busca anular al contrario. Y en la propia entrevista este señor premio Pulitzer decía que teme hasta por su vida. Entonces, eso en cuanto a lo que me preguntabas primero. Luego, en lo que me preguntabas después, que cómo va a ir, si bien he entendido, cómo va a ir el desarrollo, no sé, dices que cómo va a ir el desarrollo de esta masacre, porque para mí te diría que la guerra ya la nombraría a un escritor francés, Paul Valéry, que era un pacifista, o intentaba que hubiese los menos conflictos militares posibles. Decía que la guerra es una masacre entre gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se conocen pero que no se masacran. Es decir, sí se conocen porque unas veces hacen negocios juntos, unas veces son aliados, luego dejan de ser aliados y son cabezas a cortar. Estoy pensando en un Gaddafi o incluso en un Erdogan. Y luego, por cuestiones, siempre la economía, siempre los intereses espúreos materiales son los que hacen que cuando no puedes concurrir en competencia perfecta y leal, pues se recurre a la guerra. Ya sea la guerra antesala de la próxima guerra que ya se está preparando con China, y toda esta historia de los globos y de los ovnis no era más para que por una parte tapabas una noticia interna, tan brutal esta noticia interna como lo que era pues una catástrofe ecológica que en ningún momento he escuchado decir ni a las Gretas ni a los ecologistas nada de Ohio. Parece ser que ese cloruro es muy bueno para respirar. Por eso hay que ir todos a Ohio y a tomar un poco de cloruro y todo lo que se ha descompuesto luego con el fuego, que se ha convertido en otra serie de gases todavía mucho más tóxicos. Javier, hiciste una radiografía y una explicación, una interpretación de la radiografía que nos aqueja en la realidad. Gracias siempre. Si no se escapa algún punto, porque digo, hay como para hablar 4 o 5 horas, pero se nos ha escapado algún punto, te pregunto, y si no, pues tu conclusión y esta explicación, este contraste que nos dices de el ocaso de los dioses de Occidente. Me gustaría que acabaras con eso, por favor, Javier. Sí, porque hasta ahora el mundo, sobre todo desde el siglo XVIII, el mundo ha sido un mundo de predominancia occidental, es decir, claramente francesa, británica y luego norteamericana, es lo que ha hecho que todo el resto del mundo se desarrollase en torno a una batuta, la unipolaridad de los Estados Unidos, y sobre todo a raíz de la caída después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo desde la caída del bloque soviético. Pero esto ya empezaba a tener desde la crisis del 2007-2008, no me canso de repetirlo, que lo he dicho muchas veces, empezaba a tener fracturas, se empezaba a fragmentar, y todo lo que era una unipolaridad de un sistema mundo unipolar, se iba viendo que existía una bipolaridad en este sistema mundo de globalista, capitalista internacional, que una cabeza era Estados Unidos y la otra cabeza China. Estos dos ahora ya no pueden coexistir pacíficamente, y ya se hablaba, ya lo he dicho en el anterior programa, de una calendarización de una guerra con China en torno al 2000, dentro de 2 años, es decir, o dentro de
o en el 25 27. o en el 27. Ujú. Entonces, eso por una parte, pero es que el mundo hacia lo que camina y es la parte importante que tiene la India en todo esto, y que ya lo he dicho en otros programas, es que puede ser el pivote para ser un Estado que lidere una tripolaridad como fase de transición hacia una multipolaridad real o multiplexidad. Esta multipolaridad todavía está lejos de alcanzarse, pero la tripolaridad sí, porque ya el propio mundo occidental reconoce, intenta atraerse a la India a su por así decirlo, hacia su redil, pero la India está jugando un papel de no alineado ni con Estados Unidos ni con China, y con una relación especial con Rusia, que la tiene histórica, y esto puede hacer que se vaya creando un mundo donde ha habido sería para otro programa, ha habido y se está desarrollando estos días, creo que hasta mañana, en Bangalore, una feria, por así decirlo, militar industrial, del complejo militar industrial de la India, y los acuerdos que han logrado con Rusia son brutales. Estamos hablando de tanto la India como la Federación Rusa tienen ese corredor de transporte norte-sur en el cual está implicado Irán. Eso cambia el juego geoestratégico y geoeconómico tanto de Estados Unidos como de China. Esta exposición a la cual estoy haciendo referencia se celebra desde el día 13 hasta el día 17 de febrero en Bangalore. Y los datos que me han ido llegando, y termino, es que la India ya compró la friolera de 13.000 millones, estoy traduciendo el inglés, 13.000 millones de armas a Rusia durante la última media década, y ahora hay pendientes otros 10.000 millones en espera de poder ser entregados. Además, hay pendientes una entrega de Moscú de un sistema de defensa aérea S-400 de última generación, y el ocaso de los dioses de Occidente tiene que ver con que este sur global liderado por la India está teniendo estos acuerdos. Veo la cooperación que se ha llegado en esta exposición, que se está llegando, me han llegado hasta parte de las firmas de lo que se está haciendo, de cooperación de producción conjunta de la India y de Rusia, de sistemas avanzados de defensa aérea, de vehículos de combate de infantería, de vehículos aéreos no tripulados, de sistemas de defensa aérea, de tanques y aviones de combate, un lote adicional de aviones de combate supersónicos Su-30 MKI. La India tiene ya 270 aviones de este tipo, y es un acuerdo que se ha hecho entre el director ejecutivo de la compañía estatal rusa Rosoboronexport, Alexander Mikheyev, para los aviones y todo lo que estoy diciendo, y aviones de combate MiG-29K, con la contraparte de la empresa india que se llama BEL, B-E-H-L, y también incluye sistemas de misiles, cañones antiaéreos Pantsir S-1, sistema de misiles tierra-aire Tor M2KM. Se han firmado hasta la fecha de antes de ayer 8 memorándums de entendimiento mutuo Rusia y la India, o la compañía Rosoboronexport y BEL, y también para vehículos de combate de infantería Boomerang, para fabricar unidades de potencia auxiliar, tanques T-72 y T-90, el espectáculo aéreo internacional India. Y todo esto, yo me pregunto, ¿estamos incrementando los arsenales militares por parte de Rusia, por parte de Estados Unidos, por parte de la OTAN, por parte de China? Y repito, ¿no sería más fácil invertir todo este dinero que se está haciendo en armas y en destrucción en bienestar para la ciudadanía mundial? Y pues sí, te decía Javier, qué tremendo lo que dices, pero eso probablemente no les interese ahora, porque pues lo que les interesa es ese negocio. Y esto sin duda, la gran pregunta que se quedará en el aire por muchos años es que si este ocaso de Occidente tal como lo conocemos nos arrastraría al ocaso mundial de todo, ¿no? Porque igual podrían hacer otra fuerza, pero
en el intento de nacimiento de otra fuerza o de varias fuerzas más, el ocaso de Occidente por no dejar ese trono, pues podría llevarnos al desastre total, y eso sería pues quizá contemplado por los mismos estos científicos atómicos que hacen el reloj del juicio final, no lo sé, pero pues quedaría ahí. Javier, yo te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar? Y si no, pues muchísimas gracias, Javier, te escucho. Sí, simplemente lo que quiero insistir es ese manifiesto por la paz que se está haciendo desde Berlín, que se haga extensible a todas las capitales europeas y a todas las conciencias, porque ya he dicho las debilidades y fortalezas, las amenazas y las tan pocas oportunidades que tiene continuar con este conflicto asesino entre ucranianos y entre eslavos y entre europeos, y no queremos los europeos repetir los horrores ni de la primera ni de la segunda, y por supuesto no queremos ir a la tercera. Claro, y también de los hermanos rusos, ¿no? Hermanos estadounidenses y hermanos rusos, ambos, porque los pueblos nada más ven para arriba y de ahí tenemos también cifras de que algunos rusos, no la clase apoderada, sino también la clase pobre, pues de escasos recursos económicos, pues está un poco asustada, ¿no? en Rusia, y algunos están tratando de escapar, y los ucranianos pues ni se diga, y los europeos pues todos atemorizados por una crisis energética que la ven llegar, que le suben los impuestos. Dramático el panorama, y yo creo que muy prudente ese llamado que haces, Javier, y que ojalá estuviera en voz de todos los líderes mundiales para que pues la paz prevalezca, pero lo veo difícil. Javier, pues muchas gracias. Gracias. Y sabes que esta es siempre la tribuna en donde no, pues por lo menos no lo censuramos nosotros. A ver si YouTube pues, no lo censura, y que ya hay otra forma de censurar, que es esconderlo en el motor de búsqueda. Javier, muchísimas gracias, un abrazo grandote, hermano, gracias, y gracias a usted por estarnos escuchando en esta preciosa masterclass explicada por Javier Martínez. Un abrazo, nos vemos, gracias. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!